Muy buenos días a todos y feliz viernes 20 de octubre, viernes en el que vamos a grabar el vídeo contestando a vuestras preguntas número 28. Ya son 28 los capítulos que hemos hecho contestando a vuestras preguntas y en el episodio de hoy nos vamos a centrar en 3 preguntas porque antes quiero contestaros a una duda que ha habido de forma genérica. Y es el tema de las pensiones, qué es lo que va a ocurrir en Cataluña o en el resto de España con la cuestión de la independencia y la posible intervención del Estado en relación con las pensiones. En cuanto a este tema, tuvimos el honor de ser invitados en una entrevista a Onda Cero, la cual os podré ya pasar cuando tengamos el corte y lo dejaremos en los detalles de este vídeo para que la podáis escuchar. Y asimismo, y habida cuenta que nos habéis preguntado tantas personas pues qué es lo que va a ocurrir y demás, lo primero es mandaros un mensaje de tranquilidad. Como es muy recurrente esta pregunta, supongo que por un tema de rabiosa actualidad, hemos decidido hacer un artículo y vamos a hacer un artículo en nuestro blog, en el blog de Campanya Abogados, ya sabéis, blog.campanyaabogados.com, si entráis ahí lo podráis leer. Lo vamos a tener listo entre este día de hoy, entre el viernes y mañana sábado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, para que no os lo perdáis, os diría que os suscribáis al blog, ¿de acuerdo? En los detalles de este vídeo tenéis un enlace en el blog, o si veis el vídeo por el YouTube también tendréis un enlace para poder suscribiros al blog y que os enviemos automáticamente ese vídeo cuando esté ya listo, ese artículo, perdón, cuando ya esté listo. Por lo tanto, si no lo has hecho aún y no eres suscriptor de nuestro blog, pues te pediría que te suscribas al blog y así recibirás este artículo importante que estamos desarrollando todo el equipo para que podáis leer qué es lo que va a suceder con la independencia. Más allá de esto, vamos a recordar también que este miércoles tuvimos la ocasión de entrevistar en el podcast de misderechos.club, ya sabéis, ese proyecto que iniciamos en julio, en el que entrevistamos a muchas personas y hablamos sobre distintas patologías y enfermedades. Pues ahí podéis escuchar la entrevista que le hicimos a Pere Baibé, que es secretario de la Asociación Española de Hipertensión Pulmonar. En este caso hablamos de esta enfermedad rara, desconocida para mucha gente, que es la hipertensión pulmonar. Por lo tanto, si no lo has hecho aún, ya te invito a que puedas escuchar ese episodio número 10 del podcast de misderechos.club, en el que hablamos sobre esta enfermedad, la hipertensión pulmonar, y con un testimonio de Pera en el que nos explica cómo se le diagnosticó esta enfermedad, lo que tuvo que pasar durante ese periplo desde el diagnóstico hasta la situación actual y cómo le ha cambiado la vida y qué es lo que está haciendo también la Asociación Hipertensión Pulmonar España, Organización de Pacientes, qué es lo que está haciendo esta asociación en concreto para ayudar a todas aquellas personas que se encuentran también en esa situación y a los familiares y amigos que tengan una persona con este diagnóstico de esta enfermedad. La semana que viene también os invito a que escuchéis el podcast el miércoles que viene. Como cada semana, pues seguiremos hablando sobre temas de actualidad, entrevistas, pues todas aquellas cosas que os puedan resultar de interés. Sin más, vamos a entrar ya ahora a contestar a las preguntas. Esta semana, por motivos de preguntas que ha habido y demás, vamos a hacer solo 3 preguntas. Son preguntas un poco de desarrollar y demás, ahora lo veremos, pero como hemos querido hacer esta primera introducción y el tema de la independencia y estamos trabajando en ello, por lo tanto, haremos el vídeo un poco más corto, contestaremos estas 3 preguntas y nos emplazaremos ya para la semana que viene contestar más preguntas en el vídeo de cada viernes, contestando las preguntas, y también en el podcast en el miércoles nos vamos a escuchar. Vamos a entrar a las preguntas de esta semana. La primera pregunta nos la hace Vero Abad, que ya nos preguntó la semana pasada, y nos pregunta lo siguiente, nos dice: hola Jorge, quería que me aclaréis una duda. Tengo una compañera de trabajo que tiene una pequeña pensión por incapacidad laboral, por su antigua profesión, es decir, una incapacidad permanente total. Y ahora está próximo su finalización de contrato. Yo leí que la pensión y el paro es compatible y se puede cobrar simultáneamente. ¿Estoy en lo cierto? ¿O te hacen elegir entre la prestación por desempleo y la prestación por incapacidad? En los supuestos en que, estando incapacitado, el perceptor de una incapacidad permanente total pierda o se le suspenda un trabajo compatible con su situación de pensionista, ¿tendrá derecho a percibir la prestación o subsidio por desempleo que le corresponda, además de una pensión?
Esto es lo que se ha encontrado en la página de la Seguridad Social, aunque creo que le han dicho que tiene que elegir. Muchas gracias de nuevo y un saludo. Pues bien, ver aquí, lo primero, en cuanto a tu compañera, se debe determinar una cosa, que es cuando estás en situación de desempleo, sin tener ninguna incapacidad reconocida, y te reconocen una incapacidad permanente, ya sea total, absoluta, gran invalidez, cualquier tipo de incapacidad, excepto la parcial, te hacen optar entre si quieres seguir cobrando la prestación de desempleo, el paro, hasta su agotamiento, es decir, hasta que se te acabe la prestación, y a partir de entonces cobrar la incapacidad permanente que te han reconocido, o desistes del paro, es decir, optas por la incapacidad permanente y dejas de cobrar el paro. Entonces, esta es una situación en la que es obligatoria la opción. Son incompatibles y es de optar entre una u otra. ¿Qué es lo que pasa? Si tú tienes una incapacidad permanente total y ya sabemos que esta incapacidad permite trabajar y haces otro trabajo, tienes derecho a paro también por ese trabajo nuevo que tengas, con las condiciones para acceder a una prestación contributiva de paro. Ya sabemos que tienes que cotizar un mínimo de tiempo, etc., ¿no? Pues si tú tienes ese derecho a cobrar el paro y estás cobrando una incapacidad permanente total, si tú has generado ese derecho a paro en el nuevo trabajo que estás haciendo, entonces ahí sí que tendrás derecho a paro y no habrá la opción entre la incapacidad permanente total y el paro que estás cobrando, porque tú habrás generado con ese nuevo trabajo el derecho a poder cobrar el paro y por lo tanto será compatible el paro de esa nueva situación con la incapacidad permanente total. Entonces, se ha de diferenciar cuál es la situación, si ya se tiene una pensión y se ha generado un nuevo derecho a paro o no se ha generado ese derecho. Entonces, dependerá de si se ha cotizado el tiempo suficiente después de tener reconocida ya una incapacidad permanente total o no. Esas dos situaciones son distintas, es decir, se tiene que tener muy claro, porque hay esa confusión. La gente dice, no, es incompatible y se va a optar. Eso es así, porque la mayoría de gente no tiene una incapacidad permanente cuando está trabajando, por lo tanto, estando en el paro, le reconocen una incapacidad, le hacen optar. Eso es correcto. Pero si ya somos perceptores de una incapacidad absoluta, gran invalidez total, y estamos trabajando, y con ese nuevo trabajo cotizamos el tiempo suficiente para solicitar el paro, podemos solicitar el paro mientras estamos cobrando la pensión. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Vamos con el tema también que nos comentabas de qué es lo que pasa cuando te la retiran, si tienes derecho a cobrar el paro. Pues ahí debemos decir que no. Cuando a ti te retiran la pensión, cuando haces esa opción entre el paro o la incapacidad permanente, ahí ya pierdes tu paro. Eso no es un paro que se queda para ti por si acaso te la revisan, yo voy a volver a optar por esa pensión. No. Cuando tú optas por la incapacidad permanente, ese paro que has dejado sin cobrar, lo pierdes. Entonces, no tienes derecho cuando te quitan una pensión por mejoría, es decir, te hacen un expediente de revisión y entienden que has mejorado y te quitan la pensión, no tienes derecho a paro. Lo que tienes derecho es a un subsidio por desempleo. Tendrás derecho al subsidio por desempleo durante un plazo de 6 meses. Que esa cantidad son los 426 euros estos famosos, que son pues, el típico subsidio de desempleo, pero como el de mayores de 55 años, que tantas veces hemos visto aquí, pero que se limita a una duración máxima de 6 meses. Esto lo tenéis que tener en cuenta y es importante también que lo sepáis, que no podéis optar por aquel paro que no cobrasteis en su día o estar en situación de desempleo y cobrar un paro contributivo. No es posible. Por lo tanto, espero, Vero, que ya ha quedado clara tu pregunta y si tienes cualquier otra duda o si tu compañera pues, tiene alguna duda y demás, pues que lo sepa, que a veces la Seguridad Social sí que deniega, en estos casos. Dice, no, tal como tienes el paro, pues no es que te haga optar, porque tú ya tienes la incapacidad permanente total cobrándola, pero te dicen, no, como ya tienes la incapacidad total, te deniego el paro porque es incompatible. Entonces, ojo ahí que nos queda la vía abierta para pedirlo y en este caso sí que le correspondería, insisto, si hubiera cotizado el tiempo suficiente en este nuevo trabajo. Vamos con la siguiente pregunta, nos la hace Natalia Ortiz y nos dice lo siguiente. Buenas, tengo una duda sobre el acceso al subsidio para mayores de 55 años, lo que estábamos comentando ahora. Cumplo todos los requisitos menos el haber trabajado 3 meses dentro de los últimos 5 años. Mi pregunta es, si tengo que trabajar por cuenta ajena en el régimen general de la Seguridad Social o puedo hacerme autónomo o trabajador por cuenta ajena agrícola para cumplimentar los 3 meses. Muchas gracias. Bien, pues vamos a ir, Natalia, esto lo regula el artículo 274 de la Ley General de la Seguridad Social, que regula el subsidio para mayores de 55 años. Y en este artículo lo que nos dice es que
se puede acceder al subsidio de mayores cuando no se tiene derecho a un paro contributivo, porque no se ha cotizado el tiempo suficiente, y nos dice que se tiene que haber cotizado un mínimo de 3 meses si se tiene cargas familiares. Recordemos el tema de cargas familiares, lo hemos visto en otros vídeos, o se tiene que haber cotizado 6. Por lo tanto, son 3 meses si tienes cargas familiares, es decir, si entre todo el conjunto familiar no superáis el 75% del IPREM, ¿vale? Entre todos los ingresos divididos por la gente que estéis viviendo en casa. Recordamos, menores de 26 años a cargo o hijos mayores de edad pero discapacitados, con discapacidad. Entonces, en estos requisitos es importante tener en cuenta que ha de haber cargas familiares para los 3 meses. En cuanto al régimen que me dices, importante tener en cuenta una cosa, que yo autónomos lo descartaría totalmente porque para pedir lo que es el subsidio se debe estar en situación de desempleo. Entonces, si tú haces una baja voluntaria, pueden entender que tú no estás en situación de desempleo porque has forzado esa situación, te has dado de baja y aunque te hayas inscrito como demandante, esa baja voluntaria puede hacer que tú no estés en situación de desempleo involuntaria y por lo tanto el SEPE te deniegue esa situación. Yo lo que sería el régimen de autónomos lo descartaría. Por el mismo motivo, el de agrícola también te pueden poner ese problema. Entonces, yo te recomendaría totalmente ir al régimen general y que, evidentemente, la finalización de ese contrato no sea una baja voluntaria, sino que te despidan, que el despido sea objetivo o que el despido sea disciplinario, porque si no, sí que puedes tener esos problemas de que igualmente te digan que no estás en situación pues de desempleo. Esto es bastante importante que lo tengas en cuenta. Bien, y vamos a esta última pregunta que es de Félix Martínez y nos dice lo siguiente. Buenos días, he cumplido la edad de jubilación, estoy con una incapacidad temporal que se me acaba el plazo. El INS me propone la incapacidad permanente. ¿Qué tengo que hacer? Los años que más he cotizado han sido los 15 últimos años. Quedo a la espera de la respuesta, muchas gracias. Bien, aquí Félix, lo que tienes que hacer, es importante, es decirnos qué edad tienes exactamente y cuál es el tiempo que has cotizado en toda tu vida laboral. ¿Por qué? Porque hay una de las cosas que debéis saber es que cuando ya habéis alcanzado la edad de jubilación ordinaria, ya no se puede solicitar la incapacidad permanente, a no ser que sea por enfermedad profesional, que es un caso muy aislado. ¿Cuál es el otro supuesto? Ya lo hemos hablado en otros casos, que te puede solicitar la incapacidad permanente cuando no cumples los requisitos para poder acceder a la jubilación ordinaria. Es decir, si no tuviera los 15 años de cotización para poder acceder a la jubilación, entonces ahí sí que te podrías solicitar la incapacidad permanente. Pero si tienes la edad de jubilación ordinaria y los años suficientes como para solicitar la jubilación, no puedes acceder a la incapacidad permanente aunque provengas de una situación de incapacidad temporal. ¿Por qué? Porque aquí lo que se tiene que mirar es el hecho causante. ¿Qué es el hecho causante? ¿Desde cuándo se considera tú que tienes esa incapacidad permanente? El hecho causante, si tú estás de baja y agotas la baja a los 18 meses, que es lo que nos comentas, parece ser, el hecho causante será cuando se extinga ese momento de los 545 días, los 18 meses. Si tú en ese momento ya has cumplido la de jubilación ordinaria, la Seguridad Social lo que va a hacer es denegártelo porque tienes la posibilidad de jubilarte, ¿vale? Eso no quiere decir que estés obligado a jubilarte. Es decir, tú puedes seguir trabajando. Ya sabemos una cosa que es que aquí en España la jubilación no es forzosa. Es decir, tú puedes seguir trabajando hasta que tú quieras. Pero si tienes alguna enfermedad o lesión que te impide hacer tu trabajo o cualquier tipo de trabajo, ya no podrás acceder a la incapacidad permanente y como puedes jubilarte, lo que te harán es obligar, entre comillas, a optar por la jubilación y no por la incapacidad permanente porque ya te digo que no cumplirías esos requisitos. Si nos dices tu fecha de nacimiento y los años cotizados que llevas exactos, miramos a ver si lo puedes hacer o si no, pero ya te digo que como dices que has cotizado lo máximo en estos últimos 15 años, entiendo que sí que cumplirás los requisitos y que por lo tanto no podrás solicitar la incapacidad. Ahora bien, dependiendo de los años que hayas cotizado, podría ser
que no hubieras cotizado los suficientes como para que se entienda que a los 65 te tienes que jubilar, sino que te tengas que jubilar a los 66 o demás. Entonces, si me dices la edad en concreto, lo comentamos y ya te digo, te contestaré con un comentario a esta pregunta y si te parece, lo vemos la semana que viene y comentamos si es posible o no que puedas acceder a la incapacidad permanente y a partir de ahí ya pues pondremos un supuesto de cómo podrías haber accedido o a lo mejor sí que puedes acceder, insisto, a la incapacidad permanente, dependerá del tiempo de cotización. Por lo tanto, nos lo dices y la semana que viene lo haremos público con todo el mundo porque también seguramente hay mucha gente como está en tu situación y les puede ayudar pues saber que podían solicitar la incapacidad permanente. Esto vale para muchas personas. Consejo, si estáis en la situación de Félix, pues antes de cumplir la edad de jubilación ordinaria, solicitad la incapacidad permanente. Porque si lo solicitáis vosotros, estando de baja, el hecho causante será cuando paséis por el tribunal médico. Ya sabéis que normalmente es cuando presentas la solicitud, más o menos al mes nos citan en el tribunal médico y entonces esa será la fecha del hecho causante, la fecha a partir del cual te tendrán que pagar la incapacidad. Por lo tanto, en esa fecha es muy importante tener claro una cosa, que si lo hago antes, ahí sí que, aunque el proceso se alargue de baja y demás, y yo me pueda jubilar, si me lo deniegan y voy a juicio, yo siempre estaré cumpliendo los requisitos de la incapacidad y si un juez me lo da, podré optar por la incapacidad permanente aunque esté cobrando la jubilación. Por lo tanto, aconsejo que antes de la jubilación, si estáis muy cerca y estáis en una situación de baja médica y demás, lo valoréis más y en todo caso solicitéis la incapacidad y al menos ya tendréis la posibilidad a acceder a esa pensión de incapacidad laboral. Muchas gracias por la pregunta, Félix. Ya te digo, nos dices la edad exacta que tienes y los años cotizados y la semana que viene lo vemos y comentamos con todos los demás. Muy bien, pues hasta aquí las preguntas de hoy. Hoy hemos hecho un programa un poco más rápido, ya os digo, vamos a estar trabajando en este artículo para que podáis tener todo el mundo. Os pido también que si no lo habéis hecho os suscribáis al canal y le deis también a la campanita aquí en YouTube, si nos estáis viendo de YouTube, porque así os enviarán un mail cada vez que publiquemos el vídeo y os acordéis de que ya está disponible y que nos podéis encontrar en el otro proyecto que hemos empezado este año, misderechos.club. En nuestra página web entráis y tendréis todos los audios de todas las entrevistas y de todos los doctores y las enfermedades que hemos ido haciendo y que ya sabéis que cada miércoles tenéis una nueva cita, además de este viernes, de los viernes que tenéis en los vídeos, pues cada miércoles una cita en misderechos.club en este nuevo podcast. Muchas gracias a todos, que tengáis un feliz fin de semana y nos escuchamos el miércoles que viene y nos vemos el próximo viernes con un vídeo contestando a vuestras preguntas. Muchas gracias y que tengáis un feliz fin de semana.